Daniel 8 versículos 1 y 2. Daniel recibe esta visión en Susa, una ciudad rica en historia, ubicada a 370 kilómetros al este de Babilonia, que más tarde se convirtió en la capital del imperio persa. Fue escenario de eventos narrados en el libro de Esther y donde Nehemías sirvió como copero. Continuando nuestra lectura del capítulo, encontramos al carnero con 2 cuernos, claramente identificado como el imperio medo-persa, un poder que se elevó después del declive de Babilonia. Los 2 cuernos representan a los reyes de Media y Persia, y el más grande, que apareció después, simboliza la ascensión de Ciro el Grande, que unificó estos 2 reinos y expandió enormemente su territorio. Ciro el Grande no solo unificó a los medos y persas bajo su gobierno, sino que su política de integración y tolerancia religiosa estableció las bases de un imperio robusto. Ciro es celebrado no solo por sus conquistas militares, sino también por su visión progresista en gobernanza y libertad religiosa. Al reunir a medos y persas bajo una sola bandera, Ciro estableció un imperio que se extendería por vastas regiones, llegando incluso a las puertas de Babilonia. Observemos el simbolismo de estos 2 cuernos, según lo descrito en el libro de Daniel. Daniel vio un carnero que tenía 2 cuernos, siendo uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Daniel 8 versículo 3. Este carnero simboliza el imperio medo-persa, con Persia emergiendo como la fuerza dominante. Este arreglo se refleja en las profecías de Daniel, donde el poder persa es representado como predominante. Los persas, bajo el mando de Ciro y sus sucesores, expandieron enormemente el imperio. Las conquistas dirigidas hacia el oeste, norte y sur simbolizaban el dominio abarcador del imperio sobre las tierras conocidas de la época. El carnero hería hacia el occidente, el norte y el sur, y ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Daniel 8 versículo 4. Observamos la representación del carnero golpeando en 3 direcciones, una alusión a las 3 costillas en la boca entre sus dientes en Daniel 7 versículo 5, simbolizando las conquistas medo-persas. Sin embargo, la arrogancia surge con el poder. El imperio medo-persa, en su apogeo, se veía como invencible, dominando ampliamente sobre los demás. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del occidente sobre la faz de toda la tierra, y no tocaba en tierra, y el macho cabrío tenía un gran cuerno entre los ojos. Daniel 8 versículo 5. Este macho cabrío es identificado por el ángel Gabriel como el reino de Grecia, y el gran cuerno entre sus ojos, su primer gran rey, posteriormente revelado como Alejandro Magno. Su llegada marca el inicio de una nueva era. El macho cabrío confronta al carnero con una fuerza avasalladora, representando la ascensión meteórica de Alejandro, que en pocos años derribó el vasto imperio medo-persa. Alejandro, en su primer enfrentamiento con los persas en las orillas del río Graníco, logró una victoria decisiva. Esta sería solo la primera de muchas, culminando en la famosa batalla de Isos. La batalla de Isos fue un momento crucial para Alejandro Magno. Tras esta victoria, el imperio persa perdió el control de Egipto y el acceso al Mediterráneo, marcando el inicio del declive persa. Alejandro no solo conquistó estas regiones, sino que también aseguró todas las provincias de Asia Menor. Esta fue la primera vez que un ejército persa liderado por el propio rey Darío III fue derrotado, un golpe devastador para la moral persa. Con cerca de 47.000 hombres, Alejandro enfrentó un ejército persa de 250.000. El lugar, una vasta llanura, fue elegido por Darío para favorecer sus fuerzas montadas. A pesar de las desventajas numéricas, Alejandro ejecutó una obra maestra táctica que no solo aseguró su victoria, sino que también marcó el fin del imperio persa. Con solo 24 años, Alejandro Magno ya era visto como el señor del mundo conocido. Su insaciable sed de conquista lo llevó aún más lejos, hasta la India, reflejando la visión del leopardo con 4 alas de Daniel 7 versículo 6. Cuando estaba en la cúspide de su poder, el gran cuerno, Alejandro, fue quebrado. Ningún poder humano podría detenerlo, pero una repentina fiebre tras una noche de fiestas lo llevó a la muerte en Babilonia en 323 a.C., a los 32 años. Daniel predijo que, en su cúspide, el imperio sería dividido, como representado por los 4 vientos del cielo. Esta división ocurrió entre sus generales, que lucharon por el control del vasto territorio. Ptolomeo asumió Egipto y partes de Asia Menor, mientras que Casandro se quedó con Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó posesión de Tracia y otras áreas de Asia Menor, y Seleuco controló el resto del imperio, incluyendo Siria, Israel y Mesopotamia. Además,
Daniel profetizó sobre un cuerno pequeño que crecería mucho hacia el sur, el oriente y la tierra gloriosa. Este poder se ve como una prefiguración de desafíos futuros, simbolizando un poder que desafiaría incluso al ejército del cielo. El libro de Daniel describe una serie de eventos perturbadores, donde fuerzas opresoras atacan y someten al ejército del cielo. Este lenguaje simbólico puede representar tanto seres celestiales como los fieles en la tierra. Y Daniel continúa, revelando que este poder arrogante, simbolizado por un cuerno pequeño, atacaría al propio principio de los cultos a Dios, aboliendo el sacrificio continuo y profanando el santuario. La profecía es clara: ese líder, en su arrogancia, llegó a enfrentarse al príncipe de los ejércitos, una alusión directa al Mesías, y profanó el templo, desencadenando una era de gran tribulación para el pueblo. Jesús hace referencia a estos eventos al hablar sobre la abominación desoladora, citada en los evangelios de Mateo y Marcos, una señal profética de advertencia para sus seguidores. La primera manifestación de esta abominación desoladora ocurrió en 160 a.C., un doble cumplimiento profético que señala tanto eventos pasados como futuros cataclismos. El cuerno pequeño, que emergió de la fragmentación del imperio de Alejandro Magno, específicamente, fue Antíoco IV Epífanes. No solo persiguió a los judíos con severidad, sino que también profanó el templo de Jerusalén, estableciendo un altar para Zeus y sacrificando cerdos, un acto abominable para los judíos. Antíoco extendió sus conquistas hacia el sur y hacia el este, impactando directamente en la tierra gloriosa, Israel. La expresión ejército del cielo puede ser una metáfora para la resistencia espiritual y terrenal. Este pequeño cuerno, en su arrogancia, intentó desafiar incluso al Dios del cielo, causando destrucción y desesperación. Este ataque espiritual y físico se describe vívidamente como una guerra contra los príncipes espirituales, e incluso contra el propio Cristo, referido como príncipe de los príncipes. La derrota de este opresor vendría de manera sobrenatural, no por mano humana. Proféticamente, este patrón de opresión será replicado al final de los tiempos por el Anticristo, como sugiere 2 Tesalonicenses. Este último actuará de manera similar a Antíoco, pero a una escala globalmente devastadora durante la Gran Tribulación. Antíoco Epífanes no se contentó solo con conquistas militares, también aspiraba a erradicar la religión y la cultura judía. Veamos lo que el texto sagrado dice sobre sus acciones en el templo. No destruyó físicamente el templo, pero lo profanó profundamente, reemplazando el altar de sacrificios por el altar de Zeus y ofreciendo sacrificios de cerdos, animales impuros según la ley judía. Así, profanó el santuario e interrumpió las ofrendas al Dios de Israel. Antíoco también intentó imponer la cultura griega a los judíos, llevando a muchos a abandonar las leyes de Dios y adoptar prácticas paganas. Estas acciones no solo alteraron el curso de la religión judía, sino que también desafiaron la identidad y la resistencia del pueblo. A pesar de su influencia, no todos se sometieron a su voluntad. Surgió una fuerte resistencia con los Macabeos, quienes lideraron una rebelión para restaurar la santidad del templo y reafirmar las tradiciones judías. Curiosamente, el título Epífanes, que significa el ilustre o el revelado, fue adoptado por Antíoco para exaltar su divinidad. Pero para muchos, se convirtió en Epimanes, el loco, debido a sus políticas desmedidas y blasfemias contra el Dios de Israel. Sigamos explorando la duración de las atrocidades de Antíoco. 2 seres celestiales discuten la visión, revelando que las tribulaciones durarían 2300 tardes y mañanas, lo que indica poco más de 6 años hasta la purificación del santuario. Esta profecía se cumplió cuando Judas Macabeo rededicó el templo el 25 de diciembre de 165 a.C., exactamente 2300 días después del inicio de la profanación por Antíoco. Sin embargo, Jesucristo, muchos años después, señaló hacia una futura abominación desoladora, señalando una era de tribulación aún más grave para la nación judía, como se describe en Mateo 24 versículo 15. Este periodo futuro, conocido como la Gran Tribulación, estará marcado por eventos sin precedentes, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Mientras Daniel meditaba sobre la visión, un ser con apariencia de hombre, identificado como el ángel Gabriel, apareció para explicar que la visión pertenecía a los tiempos del fin, preparando a Daniel y a los lectores para entender que las implicaciones de estas profecías van más allá del contexto histórico inmediato. En tiempos de Antíoco Epífanes, muchos vieron un presagio de lo que sería conocido como el tiempo del fin, un periodo frecuentemente asociado al Apocalipsis en las Escrituras.
Antíoco, llamado por algunos el anticristo del Antiguo Testamento, establece un claro paralelo con el anticristo futuro que muchos teólogos creen que surgirá al final de los tiempos. Así como Antíoco ascendió al poder, el futuro anticristo también ascenderá, utilizando tácticas similares de intriga y poder. Las persecuciones de Antíoco al pueblo judío y la profanación del templo prefiguran las acciones del futuro anticristo. El sacrificio fue interrumpido y el templo fue profanado, un eco de lo que el anticristo también hará. Antíoco tuvo éxito en sus campañas, un presagio sombrío de lo que esperar del anticristo. Gabriel, hablando en las Escrituras, destaca la ira de Dios que recaerá sobre las naciones debido a su infidelidad, comenzando con Nabucodonosor y extendiéndose hasta el ascenso de un rey legítimo, que es Jesús, en el trono de Israel. Para que este reino venga, será necesario que el pueblo judío se arrepienta de sus pecados y reconozca a su Mesías. Esta es una condición para que las naciones sean juzgadas y se establezca la verdadera paz. Los reinos de Media y Persia, representados por el carnero con 2 cuernos, y el reino de Grecia, representado por el macho cabrío, son detalles que Daniel recibe para entender los eventos de su tiempo, que también apuntan a patrones futuros. Alejandro Magno, descrito como el primer rey, tuvo su muerte prematura seguida por la división de su imperio entre sus 4 generales, prefigurando el tipo de división y conflicto que también caracterizará el final de los tiempos. El último rey, que surge al final de los reinos de los generales, es descrito como astuto y poderoso, causando destrucción y engañando a muchos, incluso a los santos. Este es un paralelo directo con el anticristo, que se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido por un acto divino, no por mano humana. Estas visiones son verdaderas y están destinadas a un futuro lejano, sirviendo como una advertencia para todos nosotros sobre la vigilancia y la preparación necesarias en los tiempos que preceden al retorno de Cristo. La visión de Daniel se asemeja a la interpretación del sueño de la estatua de Nabucodonosor, donde Cristo, la piedra cortada sin ayuda de manos, destruye el último reino y las abominaciones que causó. Esta profecía, aunque cumplida parcialmente en el pasado, apunta claramente al final de los tiempos. Daniel fue instruido para guardar la visión, ya que era para muchos días futuros. Este mandato, repetido en relación con la visión de la gran tribulación y el tiempo del fin en el capítulo 12, subraya la continuidad y la importancia de estas profecías para los tiempos del fin. Daniel quedó profundamente afectado por la visión, enfermando durante algunos días. Ya había experimentado algo similar al final de la visión del capítulo 7. Su reacción fue provocada por el terror que le causó la visión, revelando una terrible rebelión contra el Dios del cielo y un periodo de gran sufrimiento para el pueblo de Israel. Aunque Daniel no comprendía completamente el significado de la visión, estaba consciente de las dificultades que anticipaba. Esto nos recuerda que recibir revelaciones divinas puede ser una experiencia desafiante, especialmente aquellas que tratan sobre el juicio divino sobre el pecado. Este episodio en la vida de Daniel sirve como un recordatorio para nosotros hoy. Incluso él, que recibió las visiones directamente, admitió no entender completamente. Esto debería animarnos a abordar las profecías bíblicas con humildad, evitando la presunción de que podemos interpretar cada detalle con precisión. Después de un periodo de descanso y reflexión, Daniel se recuperó y continuó su misión. Este es un ejemplo poderoso para todos nosotros sobre la importancia de meditar en las revelaciones de Dios, buscando fuerzas y sabiduría para seguir adelante. Le agradezco por acompañarnos en nuestro estudio hasta aquí. Que Dios lo bendiga grandemente. Hasta el próximo vídeo.